Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Este video estará relacionado con el bloque 1 y el primer tema, la introducción a la física. Los temas que hablaremos durante esta sesión serán el método científico, así como la medición y sistemas de unidades. Primero que nada debemos tener conceptos básicos de la física. En esta debemos conocer que la física podemos encontrarla dividida. ¿En qué nos referimos con esto? Que la física tendrá diferentes ámbitos y nunca será igual. Esto para tener una mejor comprensión acerca de esta última. También, gracias a la física, obtenemos conocimientos de diversas ramas de estudio que ésta tiene, como la mecánica, el electromagnetismo, la termodinámica, así como la física cuántica, entre otros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la humanidad ha tratado de entender los fenómenos naturales, así como su esencia durante el día y la noche, el movimiento tanto de los cuerpos, así como el reposo que estos ejercen. ¿Y cómo logramos esto? Gracias a la física. Pues gracias a la física podemos entender muchos de estos fenómenos, cómo los cuerpos pasan desde el estado de reposo al estado de movimiento, con algunos ejercicios que próximamente o en algunos temas más adelante se pondrán unos ejemplos. En la actualidad podemos conocer que la física ha avanzado hasta el punto en el cual logró consolidar diversas teorías de las cuales puede estar referentes con los fenómenos naturales que ésta estudia. Teniendo todo lo anterior en cuenta, pasaremos con la clasificación. Vamos a clasificar primero que nada la física en dos tipos. Esta es la física moderna y la física clásica y la física moderna. La física clásica, como su nombre lo dice, es previa a la moderna y su principal expositor fue Isaac Newton. Este se encontró plasmado desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX. Esto incluye las siguientes ramas: la mecánica. Esta rama estudia el movimiento, el estado de reposo, así como la fuerza que tienen los cuerpos. Podemos encontrarla en tres ramas esta misma. Estas son la cinemática, la cual describe el movimiento de un cuerpo, o sea, cómo se mueve; la dinámica, busca el por qué suceden los movimientos; y la estática, o sea, por qué se mueven los cuerpos, o sea, por qué realizan esos movimientos; y así como la cual estudia tanto las fuerzas como el equilibrio de los cuerpos. Estos dos estarán en un siguiente bloque y serán temas interesantes. Óptica. ¿Qué nos referimos con óptica? Pues como su nombre lo diríamos, podríamos pensar que ve o presta atención, y tiene razón. Esta analiza tanto el comportamiento, movimiento, incluso las propiedades de la luz, las cuales son útiles para explicar algunos fenómenos. La hidráulica investiga y observa cómo se comportan los líquidos dependiendo de la fuerza aplicada. Tal vez actualmente en el semestre que estamos cursando, o sea, el cuarto, ustedes ven algo relacionado con la hidráulica. O sea que podríamos decir que sí sería de utilidad. La termología está enfocada en el estudio de los efectos de calor. En esta podemos incluir la temperatura, electricidad, así como el magnetismo. También tenemos que la astronomía, la cual se ocupa de la observación de todo lo relacionado en el espacio, como los cuerpos celestes e incluso astros del universo, las características que estos tienen, las posiciones, cómo se mueven y todo lo que puede estar relacionado con estos, entre otros. Podemos decir, pero ¿qué tiene que ver la rama de astronomía con la física? Pues demasiado, porque la física se relaciona con la velocidad de la luz y la astronomía lo relacionamos con años luz. O sea, podemos decir que los cuerpos celestes no están nada cerca, o sea, son, o sea, están a una distancia que no es inimaginable. Pero continuando con esto, pasaremos con la siguiente tipo de física, la física moderna. Este inició su desarrollo durante el siglo XX. En esta se estudia las manifestaciones que producen en los átomos e incluso el comportamiento de las partículas que sirven para la creación de la materia. Esta podemos verla como clasificada de la siguiente manera: la mecánica cuántica, especializada en los movimientos de las partículas muy pequeñas o que son consideradas microobjetos. Mecánica relativista. Esta rama es todo lo relacionado con la relatividad, tanto incluyendo la teoría espacial, así como la teoría general de esta misma. Cosmología. Nos cuenta acerca de todo el análisis de la dinámica del universo en su mayor resplandor, así de cómo están compuestos, la historia que sostienen e incluso el comportamiento. Esto se pone en relación con la astronomía, solo que la astronomía no sé cómo se mueven
dónde se encuentran, las posiciones, etcétera, y esta nos cuenta de qué están compuestos. El primer tema que veremos acerca, lo que vimos fue una introducción. Veremos el primer tema, el cual es el método científico. El método científico es considerado como un procedimiento general de investigación en todos los tipos de ciencias sociales y naturales, menos la materia de matemáticas. Este es un medio por el cual verificamos conclusiones por parte del orden de la naturaleza, y también por último debemos conocer que es sistemático y controlado. Al igual que el objetivo que este busca es determinar si lo que se estudia por parte de los fenómenos es verdadero o falso. Este cuenta con tres fases en la física, las cuales son la observación de fenómenos y la primera etapa, la cual es la experimentación, la elaboración de la hipótesis a través de los cuales se explican los fenómenos observados y ayudan a verificar luego si se obtuvo algo similar o diferente, la contrastación de las teorías, así como la experimentación que ocurre en un segundo movimiento. Aquí podríamos decir que diversas materias tienen diferentes tipos de método científico, porque primero se inicia con la elaboración de la hipótesis, bueno, la observación, la elaboración de la hipótesis, y así continuamos con la experimentación. La experimentación es considerada como la forma en la cual observamos y podemos variar el resultado dependiendo de lo que se busque. Los dos métodos científicos más representativos son los siguientes. Método experimental o inductivo. Realiza experimentos con el fenómeno estudiado, modificado de una en una, todas las variables hasta concluir con alguna que esté relacionada con alguna ley de la física, y la cual deberá estar sujeta a ser verdadera para que se pueda confirmar la hipótesis. Si no es verdadera, se realizará de nuevo todo el experimento y hasta que se compruebe que la hipótesis sea real o no se obtenga algún resultado. Otro es el método teórico deductivo. Consiste en hallar consecuencias de un principio o suposición. Por lo tanto, el modelo utilizado al inicio es considerado teórico. Para su validación es totalmente experimental. Gracias a este método, Isaac Newton consiguió elaborar la teoría de la gravitación universal, así como Albert Einstein la teoría de la relatividad. Pasaremos con la medición y sistema de unidades. Hay que tener en cuenta que las mediciones pueden ser consideradas como una ciencia experimental, conocida como metrología. En la actualidad existe un sistema de medición el cual es aceptado en todo el mundo. Este es conocido como Sistema Internacional de Medidas, o SI. Este es el que es aceptado por todo el mundo y hasta por los ingleses, que estos podríamos decir que tienen un apartado más adelante se verá. El Sistema Internacional de Unidades es la forma actual del sistema métrico decimal. Fue creado durante el año de 1960 y al inicio contaba con solo 6 unidades físicas básicas. Fue hasta el año de 1971, o sea, 11 años después, en la cual fue agregada la séptima, conocida como el mol. El sistema métrico tiene como unidad el metro y todos los derivados de esto, el metro cuadrado, el metro cúbico, etc. Las unidades básicas. El sistema internacional consta de 7 unidades básicas, las cuales son utilizadas para expresar las magnitudes físicas, definidas como básicas, a partir de las cuales se delimitarán las siguientes. En la siguiente diapositiva agregaremos las unidades básicas, las cuales conforman el sistema internacional de medidas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos encontrar la magnitud física, en la cual tenemos la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, que este fue el último que se agregó, así como la intensidad luminosa. Contamos con su símbolo de magnitud, la longitud con su símbolo de magnitud, la L, el tiempo con la T, la masa con la M, la intensidad de corriente eléctrica con la I, la temperatura, este es el símbolo, se conoce como Kelvin, cantidad de sustancia, los moles, y la intensidad luminosa, LV. Unidad básica, como su nombre lo dice, la longitud, entonces es un trayecto, es un apartado de trayecto, entonces podemos considerar que es el metro. El tiempo, todo lo relacionado con el tiempo, en este se representa por segundos, pero se debe considerar, creo, la distancia, que son, creo que 9 millones de segundos, no tendría en claro. La masa, el kilogramo. Podemos relacionarlo con el peso, pero aquí hay un problema, es que el peso es diferente. Es casi lo igual, pero el peso es una fuerza. Ese es el problema. Luego lo veremos hacer. La intensidad de corriente eléctrica con los amperes, la temperatura con Kelvin, como se mencionó, la cantidad de sustancia con moles y la intensidad luminosa con candela. El símbolo de la unidad, como su nombre lo dice, metro M, segundo S,
kilogramo kg, amperes A, Kelvin K, los moles sigue siendo lo mismo y candela CD. Una definición aquí podemos tenerla en la cual nos da a conocer que un metro es la longitud del trayecto recorrido. Esta es la longitud por parte de la longitud, como se mencionó. El tiempo, el segundo es la duración. Aquí podemos representar con sus diferentes variantes el segundo, el minuto, la hora, los días, semanas, etc. La masa, un kilogramo es la masa igual a la almacenada. La intensidad de corriente eléctrica, un ampere es la intensidad de una corriente constante. Temperatura, un Kelvin es la temperatura termodinámica. Cantidad de sustancia, un mol la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales, así como la intensidad luminosa, la cual es una candela, y la intensidad luminosa en una dirección dada. Aquí pasaremos con el siguiente, que será las unidades básicas cuentan con sus múltiplos y submúltiplos, que se expresan usando prefijos. Ejemplo, un kilo es igual a 1000, se expresa como 1K, es igual a un metro. Esto es un kilómetro, no un kilogramo. Una mili es una milésima, se expresa como 1 MA, es igual a 0.001 A. El kilogramo es considerado como la unidad básica con un prefijo multiplicativo, lo cual puede llevar a la interpretación errónea de que la unidad básica es la masa de la masa es el grano, sino también es la única unidad que mantiene definiéndose en términos de un objeto patrón. Existen también las unidades derivadas. Estas son usadas para expresar magnitudes físicas, las cuales no se logran abarcar con las medidas de unidades básicas. Esto no debemos confundirlo con múltiplos ni submúltiplos, pues son unidades las cuales derivan de dos diferentes tipos de unidades básicas, o se podría decir así, pues estos se emplean tanto en unidades básicas como derivadas, los múltiplos y submúltiplos. Existen unidades que pueden ser caracterizadas al no contar con dimensiones. Esas son la unidad de ángulo plano, o sea, el radián, es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo, que sobre la circunferencia de este mismo se determina un arco de longitud que es igual al radio. La unidad de ángulo sólido, o sea, el estero o radián, CR, es el ángulo sólido el cual cuenta con su vértice en el centro de su esfera, la cual sirve para determinar sobre su superficie un área parecida a la de un cuadrado que tiene un lado por el radio de la esfera. A continuación daremos ejemplos de unidades derivadas, de los cuales son las siguientes. La magnitud, tenemos la superficie, el volumen, la velocidad, la aceleración, el número de ondas, densidad de masa, velocidad angular y aceleración angular. El nombre es el metro cuadrado por parte de superficie, metro cúbico por parte de volumen, metro entre segundo, velocidad, metro entre segundo cuadrado, aceleración, número de onda, metro la potencia de menos 1, densidad de masa, kilogramo entre metro cúbico, velocidad angular, radian entre segundo y aceleración angular, radian entre segundo cuadrado. Sus símbolos, podemos verlo acá. Y tenemos las definiciones. La superficie es la principal unidad de superficie, o sea, el metro cuadrado es la principal unidad de superficie definida como el área de un cuadrado. El volumen es definido como el volumen que tiene un cubo de un metro por lado. Velocidad es la velocidad de un cuerpo que recorre con movimiento de un metro por un segundo. La aceleración es la aceleración de un cuerpo cuya velocidad varía cada segundo. Esos dos podemos decir que son lo mismo, pero en realidad no, porque la velocidad es constante, mientras que la aceleración varía. O sea, la velocidad podemos decir 100 metros, 100 kilómetros por hora, mientras que la aceleración aumentará dependiendo de la situación, porque puede iniciar con 2 pero acaba con 10, entonces ahí se considera una aceleración, además que son representados con un símbolo diferente. El número de ondas es el número de ondas de una relación monocromática. La densidad de masa, la densidad se define como la masa por unidad de volumen. La velocidad angular es la velocidad de un cuerpo que con una rotación gira un segundo, un radián. Y la aceleración angular es la aceleración angular de un cuerpo animado cuya velocidad angular varía en un radián entre un segundo. Estos últimos, aunque no se hayan visto durante el bloque, pueden ser interesantes para el futuro, pero de manera por eso mismo se agrega. Otras unidades derivadas, no vamos a leer todas, son estas diferentes, como la unidad de frecuencia, en la cual un hercio es la frecuencia de un fenómeno periódico, el cual se repite cada segundo. La unidad de fuerza, esta es una unidad muy importante porque luego van a servir para algunos ejercicios. Aparte que eso es interesante porque, o sea, el Newton es una unidad que se utiliza hasta la universidad, digamos, dependiendo.
Un newton es la fuerza la cual se aplica a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo y ejerce 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso luego lo relacionaremos con kilogramo fuerza, pero lo veremos más adelante en un bloque. La unidad de presión, o sea, un pascal, es la presión uniforme que actúa sobre una superficie plana de metro cuadrado, en la cual ejerce de manera perpendicular una fuerza de newton. Unidad de trabajo, energía, trabajo y cantidad de calor, un joule. Este se verá en un bloque. Es un tema que se dará a conocer completo. Es considerada como el trabajo producido por un newton y en el cual se desplaza 1 metro dependiendo de la dirección de la fuerza. Dependiendo de dónde se aplique la fuerza, o sea, qué distancia se aplique, se desplazará 1 metro en la misma dirección. Tenemos también otro interesante, la carga eléctrica o un coulomb es la cantidad de carga eléctrica transportada en un segundo por una corriente de intensidad de 1 ampere. Estos son diferentes, o sea, si gustan podrán leerlos, estarán en las diapositivas, pero pasaremos a la tablita. Aquí tenemos todos los diferentes tipos de magnitud, como se representó, y aquí las expresiones en otras unidades. Estas son las derivadas que salieron. Por ejemplo, acá tenemos newton en presión, newton por metro cuadrado, y en energía, newton por metro. Esto da los pascales, así como los joules. No esto, sino da a conocer la expresión de los símbolos. Otro tenemos la inducción magnética de Tesla, que son Webers entre metro cuadrado. La inductancia, que son Henrys, o sea, y sus expresiones Weber entre amperes. Y así como la potencial eléctrico fuerza de electromotriz, que son omegas entre amperes. Este símbolo que se conoce como omega es un símbolo que podemos decir que sirve próximamente. Pero bueno, pasaremos a la última. Pasaremos con los ejercicios que daremos, o sea, son ejemplos que daremos. Ok, sí. Primero que nada, por ejemplo, para obtener la medición del sistema de unidades, pues tiene que ser una regla de 3. Esto una compañera le explicará en el siguiente tema, pero de igual manera vamos a tomarlo en cuenta. Por ejemplo, queremos obtener 1 kilómetro a metros, por lo cual pasaremos por agregaremos la definición de 1 kilómetro. ¿Cuánto es 1 kilómetro en metros? O bueno, pondremos mejor 11 kilómetros para que sea mejor. El de arriba significa la multiplicación y el de abajo la división. Dependerá de los casos, será cambiado. Aquí tenemos 11 kilómetros, queremos pasarlo a metros. Cuando tenemos 11 kilómetros, buscamos y encontramos acá que tenemos otro kilómetro, por lo cual se cancelan. Por eso mismo, entonces nos queda metros. Entonces multiplicamos 11 por 1000, son 11.000. Y lo dividimos entre 1. ¿Cuánto va a ser? 11.000. La cantidad de metros. Otro que podemos pasar son 1 hora. Lo queremos pasar a segundos. ¿Cuántos son? 1 hora es igual a segundos. Entonces ya tenemos la relevancia, así que no, podemos poner, por ejemplo, 21 horas. Tenemos igual lo mismo, o sea, cancelamos horas y nos quedan segundos. 21 por 60 es igual a 1260. Entonces lo ponemos acá. Perdón, esos son minutos. A ver si hay por acá un borrador. Aquí yo me estoy confundiendo. Peor, los voy a robarle más. Son minutos. Entonces serían 1260 minutos pasados 1 hora. Esos son algunos ejemplos, o sea, luego próximamente le explicará porque mi parte es casi teórico, entonces una compañera luego le explicará más o menos cómo pueden realizarlo. Bueno, espero les haya gustado esta sesión y me hayan acompañado durante este tiempo. Y gracias por haberme acompañado durante esta sesión. Que pasen un lindo día, tarde o noche, como mencioné al inicio, dependiendo de cuando lo estén viendo. Los dejaremos con los siguientes temas de mis compañeros, en la cual pues serán interesantes. Las actividades a realizar de esos temas, pues veremos, las actividades se marcarán, se mandará el archivo y un día después o un y medio se dejará las actividades. Como se mencionó al inicio por mi parte,
Estas no tendrán ni un valor, pero serán de suma importancia para verificar, porque podremos conseguir que el maestro les otorgue puntos dependiendo de cómo se enfoquen, así como cómo realizan las actividades. Si vemos que si vemos que trabajan y todo eso, podemos conseguir que el maestro les regale puntos que si no entran en las actividades de CAN, pues no hay problema, no van a perder puntos, como se mencionó. Entonces a usted le beneficiaría más y a nosotros también, porque a nosotros nos apoyan para nuestro proyecto y ustedes para su materia de los un punto para el extraordinario que luego le proporciona. Nos vemos entonces por otra parte, gracias por todo y hasta luego.